Empezamos con este largo proyecto al cual vamos a titular Encuentros entre el conductismo desde las terapias de tercera generación con el psicoanálisis. ¡Chan, chan, chan! Mi idea era hacer un trabajo un poco más riguroso, por eso me tardé, estaba buscando referencias, citas y todo ese rollo, pero después me di cuenta de que es muy largo, no voy a acabar, al menos no para este primer video. Todo esto surgió a razón de este texto, ¿no? Que es de María Jesús Froxán, que se titula ¿Qué es ser psicólogo? Y estos 4 puntitos que ella coloca aquí, ¿no? Sobre la conducta, que la conducta es todo lo que se piensa y dice, o sea, toda interacción entre el organismo y el entorno, la distinción entre dentro y fuera, que la psicología científica no debe utilizar explicaciones mentalistas y que, bueno, que deben hacerse en términos que expliquen la relación del individuo con su contexto. ¿Qué es lo que pienso yo? Estoy completamente de acuerdo. Y lo curioso es que yo no había leído conductismo hasta esta semana. O sea, vaya, estudié en la carrera y llegué a leerme uno que otro texto, pero yo no tengo formación en conductismo, yo no tengo formación en terapias de tercera generación, en psicoterapias contextuales. O sea, sé lo mínimo. Porque he hablado con colegas, porque conozco ahí ciertas bases de ACT, de DBT, de TCC, de TREC, las bases. Y entonces lo curioso es que a partir de la lectura de Freud, de Lacan, o sea, de mi formación como psicoanalista, esto yo lo llevo aplicando. Y no se trata de caer en el, claro, porque nosotros tenemos la verdad, entonces ustedes ya aplicaban la verdad. A ver, por caminos diferentes llegamos a la misma verdad, entonces aquí se vuelve necesario diálogo y dialéctica. De hecho, en el video anterior yo citaba un elemento de este artículo que les presenté de María Jesús Froxán, que así lo encuentran en Google, que tenía que ver con esta cuestión de las explicaciones dirigidas al estudio de las asociaciones por contigüidad temporal. Carta 52, tomo 1, aquí está, articulada según asociación por simultaneidad, de que ocurrieron al mismo tiempo. Esta carta 52, que es una de las cartas que Freud le escribe a Fliess, se la manda en 1896, entonces eso ya está articulado hasta cierto grado. Lo pueden detener para leerlo, pero hay percepción que puede ser conciencia y memoria, después está la transcripción, segundo nivel de transcripción y todos estos elementos. Entonces, claro que voy a estar de acuerdo con las asociaciones por simultaneidad. De eso dependen los mecanismos del desplazamiento, de la condensación. Por eso es que a partir de solicitar asociaciones, llegas a elementos de la historia que son radicalmente importantes en esto que le está ocurriendo a la persona hoy. Así es como funciona el psicoanálisis. En otro lugar, María Jesús Froxán dirá que las personas nacemos como una página en blanco sobre la que hay que escribir en la vida, y entonces está el papel, que sería lo fisiológico. Y todo lo demás serían los eventos vitales, variables fisiológicas, factores educativos, todas esas interacciones entre el papel y los elementos que posibilitan la escritura. Y para que haya escritura es necesario que haya un lenguaje, y si hay escritura hay elementos en correlación, por lo tanto eso funcionaría como un lenguaje. El inconsciente está articulado como un lenguaje. O sea, estos elementos que no significan nada a partir de su asociación y de cómo van ocupando lugares en la cadena, generan significados. Por eso Lacan habla del significante. Y habla del significante porque eso lo toma desde la interpretación de los sueños en Freud. No estamos hablando de nada diferente. El sujeto es resultado de la letra de la escritura de su historia. Estoy hablando psicoanálisis todo el tiempo. Entonces, o Lacan era conductista o María Jesús Froxán es lacaniana, o hay algo más allá de lo que esta pelea entre conductistas y lo que ellos creen del psicoanálisis y los psicoanalistas y lo que ellos creen del conductismo dicen. Hay algo más. Vamos, qué emoción. Pero volvamos a los puntos. El primero, la conducta es lo que se hace, se dice, se piensa, se siente y debe ser analizada como interacción entre el organismo y el entorno. Todos los síntomas tienen una beta histórica a partir de la cual se articularon. Eso es Freud. En la interpretación de los sueños, tomo 4, edición de Amoror, ustedes encuentran esta bella cita donde habla de ladrones imaginarios. Por cierto, son imaginarios, pero el miedo es real. Freud empieza a trabajar la interpretación de los sueños porque dice que los sueños, al ser interpretados, deben de brindar algo que se inserte de manera lógica y cabal en el escenario actual de la persona, como una conducta, como un comportamiento en toda medida, como un proceso psicológico en toda su extensión. Eso es lo que Freud está diciendo de los sueños. Y la forma de descifrarlo es a partir de dar cuenta de cómo la persona
encuentra vínculos asociativos que están asociados por simultaneidad a partir de los elementos del sueño. O sea, le estás pidiendo que hable sobre eso que le está ocurriendo. O sea, una respuesta impulsiva, un pensamiento intrusivo, un sueño tendrían el mismo estatuto a partir del cual son una reacción del organismo en relación con su entorno. Y si tienen el mismo estatuto para la percepción del sujeto, para el inconsciente, por lo tanto, dentro y fuera no tienen gran diferencia. ¿Por qué? Porque por eso Freud hablaba del principio de satisfacción y el principio de realidad, dos principios del aquecer psíquico. O sea, estamos hablando de inicios de 1900. Freud ya estaba pensando esto. Proceso primario, tú percibes algo, esa cosa se asocia, se relaciona, produce un resultado, y después el proceso secundario te dice si eso se encuentra o no se encuentra en el mundo. En el proyecto de psicología para neurólogos está en el apartado omega, que te dice si lo que se está percibiendo es resultado de la realidad o es resultado de un estímulo interno. Por eso Freud se ve obligado a crear el concepto de pulsión, como está inscrito en el psicoanálisis, porque era un concepto importante en ese momento. La pulsión es un concepto límite, ¿sí?, entre lo físico y lo mental, entre la representación del sujeto a nivel memoria, que es de donde uno va y toma su historia. Y tú me podrás decir, sí, pero la historia no es clara, porque hay recuerdos que son falsos, se pueden falsear, se inventan. Y yo te recuerdo que desde 1899 ya hay un texto de Freud que habla sobre los recuerdos encubridores. Podemos cuestionarle muchas cosas y sabemos que los recuerdos no aparecen puros, porque lo que importa es la manera en la cual se va asociando eso, la cadena significante. Pero sigamos con el tercer punto de lo que plantea María Jesús Froxán. No se debe de utilizar el lenguaje cotidiano para explicar el comportamiento. Eso quiere decir que requerimos utilizar elementos de un orden conceptual diferente a lo que utiliza la gente normalmente. Por lo tanto, el concepto de psicoanálisis a nivel teórico y a nivel práctico no es el mismo concepto de inconsciente que se utiliza de manera común y corriente, así como el concepto de conducta no es el mismo que se utiliza teórica y metodológicamente al que se utiliza común y corrientemente. Y entonces lo mismo pasa con la cuestión del deseo y con la cuestión de la sexualidad. O sea, cuando alguien escucha que en psicoanálisis se habla de sexualidad, cree que nos referimos solo al encuentro coital. Y Freud ya cuestionaba eso desde muy temprano. En textos como sobre el psicoanálisis silvestre, y en otro que ahorita les voy a deber la cita, creo que estaba por ahí del tomo 11, donde Freud dice que el concepto de lo sexual en psicoanálisis tiene más que ver con la palabra Lieben del alemán, que tiene que ver con aquello que da, con todo aquello que tiene que ver con el amor, con el placer, ¿no? Por ahí está la cita, pero apunta a eso. O sea, cualquier cosa que te dé un cierto grado de satisfacción amoroso tiene que ver con la cuestión de la definición de lo sexual. Entonces, a ver, no confundamos las palabras que usamos en la banqueta con los conceptos de cualquier enfoque, ya sea conductismo, ya sea psicoanálisis. Elevemos la discusión. A esto es a lo que me refiero cada vez que llega alguien a decir, oye, es que no. Eleva la discusión, papá. Aquí estamos haciendo cosas de manera científica. No voy a caer en la discusión sobre si es ciencia o no, estoy hablando de una posición, de una manera en la cual llevamos a cabo un acto. Por último, cuarto punto, las explicaciones deben de hacerse en términos que apelen a procesos naturales, concretamente a los procesos del aprendizaje que ocurren en las interacciones del individuo en su contexto. Empecemos con los esquemas. Aquí están los de neurona, aquí está el esquema óptico de la interpretación de los sueños, esto es aprendizaje, percepción, huellas de memoria, ¿no? Aquí aparecería, digamos, la cuestión de darse cuenta y cómo eso llega a la motilidad para hacer motor. Este bonito esquema de cómo se asocian las palabras, que es una propuesta, ¿no? La palabra a nivel escucha, a nivel escritura, ¿no? Ahora, el esquema L de Lacan, pues es un ejercicio de aprendizaje, pues es el otro el que te dice cuál es el lugar que ocupas con respecto del otro y dónde te toca a ti, y sobre eso deduces qué es lo que eres, y en esta relación imaginaria aparece algo de tu historia que no siempre te das cuenta de ella. Y por último, pues bueno, el grandioso y espectacular grafo del deseo, donde entonces el sujeto se encuentra con lo que dice el otro surge un significado, a partir de ese significado aparece una imagen del otro, aparece una imagen del yo, un ideal con respecto del cual tiene que él cumplir o responder algo. Y todo eso surge del contexto del paciente. Abro la pregunta, ¿a nivel de qué se establece la diferencia y el límite entre la propuesta filosófica del conductismo y el psicoanálisis? Saludos.